Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Besat Hashem, la página 86 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la Gemara, Tzanan Atam, fue enseñado así en una Mishnah, ahí en ese lugar, es decir, está hablando de Masejet Kiddushin, Nehasim Sheyesh Lahem Harayut, los bienes que son hipotecables, es decir, los terrenos, por ejemplo, los que no son móviles, Niknin Bekesef Beshtar Ubehazaka, se adquieren por dinero, por un documento o haciendo un acto de Hazaka, de toma de posesión. Beshen la de Maharayut y aquellos que no son hipotecables, es decir, los bienes móviles, en Niknin Ela Bemeshecha únicamente se pueden adquirir a través de Meshecha, de tirar de ellos hacia ti. Besura Matnulele Hashamata. En Sura dijeron acerca de esta enseñanza, o dijeron es la siguiente enseñanza. Mishme de Rav Hizda, en nombre de Rav Hizda. Pumbedita, Matnule, Mishme de Rav Kahana, de Amrele Mishme de Rabba. Y en Pumbedita le enseñaron lo que vamos a ver, el nombre de Rav Kahana y quienes dicen que fue el nombre de Rabba. ¿Cuál es la ley? Lo Shanu, esto que dijimos que se puede adquirir un metaltel, un bien móvil por Meshija, esto fue enseñado en la de Barim, en Darkan Leakvia. Es decir, las cosas que tú no puedes, normalmente no se levantan, son muy pesadas, son cosas que tú no puedes levantar para adquirir. Aval, pero de Barim, Shedarkan Leakvia, las cosas que sí se pueden levantar, Beagba, In, Bemeshijalo, se adquieren levantándolas, pero no tirando de ellas. Por ejemplo, habíamos visto que un animal, la vaca, ¿cómo se adquiere? Tirando de la vaca, haciendo que venga hacia ti. ¿Y por qué? Porque no puedes levantar una vaca. Pero un bolígrafo, ¿cómo se adquiere? Levantando el bolígrafo. A eso es de lo que estamos hablando. Yati va Valle de Camarle Shamata. Se sentó a Valle y estudió esa ley. Y Tibe preguntó Rabada Barmatna a Valle, le preguntó Rabada Barmatna a Valle. Agonev Hayab. Es decir, estamos hablando ahora en Masaj el Shabbat, una velaita que habla de Shabbat. Dice, una persona que roba, ¿sí? Agonev, Hayab, perdón, me he perdido. Agonev, Kizbe Shabbat, perdón, el que roba un monedero en Shabbat, es decir, lo levantó en el dominio del dueño del monedero y lo sacó al dominio público, que ha hecho dos cosas. Ha robado, porque levantó el objeto, lo adquirió y ha hecho otra tradición que es sacarlo al dominio público en Shabbat. Dos previsiones. Que dice, Hayab tiene que pagar. ¿Y cuál es el problema? Evidentemente que tiene que pagar. No, aquí estamos hablando, o lo van a comparar con el concepto, con la ley que dice, Kim le bederdaba mine. Nosotros sabemos y hemos estudiado, y en varias ocasiones, que cuando una persona comete una infracción o dos infracciones simultáneas e inmediatamente queda obligado a dos tipos de castigos diferentes, Kimle Bederraba Mine se le hace o se le aplica el castigo más grave y el otro no. Es decir, una persona que al mismo tiempo tiene pena de muerte y además tiene que pagar, solamente le matan, no le matan y además le tienen que pagar. Tiene que pagar. Bien, entonces aquí sería lo mismo. Aquí que tenemos la prohibición, está infringiendo Shabbat porque está transportando en el dominio público, pero además está robando y entonces tiene que pagar lo que robó. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, el que toma un objeto, roba un objeto, ¿sí? En Shabbat y lo saca afuera, solamente tiene que pagar. Perdón, tiene que pagar y después tiene que pagar su falta de haber transgredido Shabbat. ¿Por qué no solamente una de las dos? Shekebar, Nithayev, Geneva, Kodem Sheyaboli de Isur Shabbat. ¿Por qué? Porque no fueron simultáneas las transgresiones. Es decir, primero robó y después sacó. ¿Qué quiere decir aquí? Estamos diciendo, entonces, que en el momento en el que levanta el objeto, este monedero, lo adquiere, y si lo adquiere, roba, y después sale. Por eso es que no son simultáneos. Muy bien. Ahora allá me garer beyose. Ahora, si en lugar de eso lo estuvo arrastrando hasta que salió y lo siguió arrastrando, Patur, está exento de pagar. ¿Por qué? Porque la prohibición de Shabbat y la prohibición de Genevá, de robar, Bain Kehad, ocurren en el mismo tiempo. En el momento en el que lo está arrastrando, es decir, no lo levantó, si no lo levantó no lo adquirió.
lo está arrastrando. En el momento en el que sale fuera, está arrastrando y además está transportando en Shabbat. Entonces, tiene las dos transgresiones, solamente paga la más grave. Varekis, Dabar, Sheagbahu. Entonces, la pregunta de Rabada, Barmatna Abaye. Vemos aquí que un monedero es algo que se puede levantar. ¿Sí? Vafilu Aji, e incluso así, incluso que es una cosa que se puede levantar, a pesar de ello, Kane Bemeshija, estamos diciendo que cuando salió fuera y lo siguió arrastrando, lo adquirió y entonces robó. Entonces también lo adquirió a través del hecho de que lo arrastró. Amarle, le dijo a Vaya Rabada Barmatna, Bemadnita, estamos hablando en esta enseñanza, en esta Mishnah, Medubar Beradnak Shekashur, perdón, Bemitna. Es decir, es un monedero que está atado con una bolsa, ¿no? Una bolsa con dinero que está atada, ¿sí? Con una correa. Entonces dice, Ananami, Bemitna, Kamina. Yo también estaba pensando que era un monedero que está atado, una bolsa de dinero. Amarle le responde a Valle, Bemide de Bae Mitna. Es decir, ¿yo qué quería decir? Al revés. Es un monedero muy grande que necesita atarlo. Y así es la forma de arrastrarlo con esa correa y no levantarlo. Por lo tanto, como es muy pesado, ¿cómo se adquiere? Por Meshija. Por eso es que, en este caso, en el momento en el que sale arrastrándolo, adquiere y además transgrede la prohibición de Shabbat. Muy bien, Tashma, ven y escucha. Bershut moher lo kana hena o hena. Entonces, pregunta a la Gemara sobre esta ley que hemos visto de Shabbat. Dice, en el dominio del vendedor, lo adquiere, no adquiere el objeto hasta que lo levante o hasta que lo saque del dominio. Entonces tenemos que puntualizar aquí. Que dice, Yakviena o Yotzien. Y lema, si vamos a decir Mide Dabar Agba, se entiende que también Debar Shehadrach Leagvio también es una cosa que se suele levantar. Solamente las cosas que se suelen levantar, sobre eso es la pregunta, cuando lo levanta. Ibae Beagba Canele, Ibae Memesheja Canele. Si quiere adquirirlo levantándolo y si quiere lo adquiere tirando de él. Es decir, del hecho de que aquí dice, ¿cuándo adquieres el bien? ¿Cuando lo levantas o cuando lo sacas? ¿Qué entiende aquí la Gemara? Entonces, algo que se puede levantar se puede adquirir de las dos maneras, o levantándolo o arrastrándolo. Amar Rav Nachman Barishak dijo Rav Nachman Barishak, Lisdadin Katane. Aquello que está escrito en la veritad, que lo levantó o que lo sacó, Eno Medaber Beoto Jefes. No está hablando del mismo objeto, sino de dos tipos de objetos diferentes. Uno que puedes levantar y uno que puedes arrastrar. Mide dabar agba'a beagba'a, mide dabar meshicha bemshicha, aquello que se puede levantar levantándolo, aquello que nada más se puede arrastrar arrastrándolo. Otra pregunta de la Gemara sobre esta ley. Tashma ven y escucha de nuestra Mishnah, a mujer, pero deja ver un mashach velo madad, una persona que vendió frutas a su compañero. Y el otro, el comprador, tiró de ellas, pero todavía no establecieron el precio. Cane, adquiere. Ah, ¿esto por qué es? Porque son perot, son frutas. De Bené Akba Ninu, que se adquieren a través de levantarlas de ellas, levantarlas a ellas. De Katane, y está enseñado a pesar de ello, de Kane Bemeshija, que las adquiere a través de que las arrastró. Responde la cámara y dice, Jabe Mayaskinan, ¿de qué hablamos aquí? De Shilfe Rabrebe, es decir, de grandes utensilios llenos de frutas y no se suele levantar, es decir, no es un palé de frutas, ¿sí? Un contenedor de frutas. El contenedor de frutas no se puede levantar, sino que se tira de él. Muy bien. Entonces vuelvo a preguntar a la cámara y Agis es así. Emma Cefa, fíjate lo que dice al final de la Mishnah. A lo que Agpishtan Mejaber, el que toma, el que adquiere lino de su compañero, lo canache y tal telenu mi makom zele makom ajer. No lo adquiere hasta que lo desplace de un lugar a otro. ¿Cómo? Levantándolo. Entonces, según tú, que
el principio está hablando de utensilios muy grandes, llenos de frutas, por lo tanto, se adquieren a través de el arrastrarlo. Si es así, ¿por qué el pishtán no se adquiere lo nikne ela beagba? ¿Por qué no se adquiere más que levantándolo? A tu pishtán, bishlife, ribreve, milo abde. ¿Acaso el pishtán, ese lino, no está atado en grandes eh, ovillos, vamos a llamarlos así? Es decir, el lino no viene suelto, vienen grandes bolsas de lino, es decir, que son cosas pesadas. ¿Por qué me estás diciendo que lo tienes que levantar de un lugar y llevarlo al otro? Hacer akba para adquirirlo. Entonces dice, Shani Pishtan de Mishtamet. Dice, es diferente el Pishtan, Shema Halik. Por lo tanto, los sim, mimenu, jabilot, jabilot, gedolot, es decir, el pistán no se hace grandes bloques de lino, sino que estamos hablando de bloques pequeños que se suelen levantar, se pueden levantar con facilidad y por lo tanto se adquieren a través de la akba. Otra pregunta de la Gemara sobre la ley de arriba. Amarle Rabina al Rabashi, le dijo Rabina al Rabashi, Tashma, ven y escucha de la Mishnah del Masejet Kiddushin. Behemá gasa, nignet bemesira, el animal bovino, es decir, los animales grandes, vacas, bueyes, etcétera, se adquieren por mesirá, es decir, por entrega, pasarle la correa, por ejemplo. Veadaká, beakba, y los animales livianos, las ovejas, las aves, etcétera, levantándolas. Dice Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Elazar, son las palabras de Rabbi Meir y de Rabbi Shimon ben Elazar. A mí, como venían los sabios, dicen, Behemat acá, el animal liviano, se adquiere por Meshijá, tirando de él. Vea Behemat acá, Dabar de Baragbahi, y aquel animal liviano que se puede levantar, de Katane, y las palabras de los sabios sobre qué están refiriéndose, de Kane de Meshijá, dijeron los sabios que se adquiere por Meshijá, tirando de él. Pondré Gemara, Eni Behemá de Sarka. Estamos hablando de un animal que Mesareket explica aquí, dice que sus pies están pegados al suelo, ¿sí? Y es difícil de levantarlos del suelo y por lo tanto no se la puede levantar. Por lo tanto, ¿cómo se la adquiere? Tirando de él. Rab Ushmuel, Damre Tarbayu. Ahora, Rab y Shmuel dicen ambos de ellos. Cor, una cantidad de un cor de cosecha o algo así. Vejadome. Ishloshim ani leja. Es decir, viene Reuben y le dice a Shimón, te vendo un cor de cosecha, esa cantidad, vamos a decir una tonelada de cosecha, por 30 monedas. ¿Sí? Que allá tzarich bidyuk shoshim. ¿Por qué? Porque necesita justamente las 30 monedas. Entonces, él no quiere vender esa cantidad por menos. Yahol, Lagdor, Bo, Afilu, BSA, Jarona. Se puede echar para atrás incluso cuando ya le dio 29 monedas, todavía le falta una, se puede echar para atrás. Ahora, si le dijo, Kor Bishloshim, Sea, Besela, Ani Mujer Leja. Pero si le dice, una tonelada por 30 monedas por cada 100 kilos. Yo te vendo Rishon, Rishon, Kana. Es decir, según va completando, va comprando. 100 kilos ya lo adquirió, 100 kilos ya lo adquirió, 100 kilos ya lo adquirió hasta que llega a toda la cantidad. Tashma, ven y escucha. La veraita dice, Im haita mida shel echad mehen. Dijimos que cuando se vende mejira bigli, le vende en un utensilio. Mida shel echad mehen, perdón, si le vende el producto en un utensilio de medida de uno de ellos, o del comprador o del vendedor, Rishon Rishon gana. Entonces, según va poniendo dentro de su utensilio, va adquiriendo. De lo nitmale amida, y a pesar de que todavía no se llenó esa cantidad entera de el utensilio, lo que contiene. Que con Marlé, dice la veraita, responde la Gemara y dice, en la veraita, ¿de qué estamos hablando? Que con Marlé le dijo el vendedor al comprador, Hin bishne mesre selaim, log besela, ani mujer leja, le dijo un hin por 12 selaim, 12 monedas de sela,
y un log por un sela yo te vendo. Porque de amar Rav Kahana, y es como aquello que dijo Rav Kahana con respecto a los bienes del Bet HaMikdash, Shenatot, es decir, lo que viene las Simonim Mida al Hakeli, son las medidas de los signos de medida que hay sobre los utensilios. Hayubahin, es decir, había, para marcar la cantidad de un hin, había una señal de medida. Shenatot Ayubehin, lo dijimos, Atkan, y entonces, para indicar hasta cuánto de vino era medio hin por un par, por un toro. Atkan Shelishita hin, la hasta aquí es un tercio de hin por un corderito. Y hasta aquí es un revit, un cuarto de hin para una oveja. A Hanami, entonces aquí también en la veraita, Shenatot Ayu Bemidot, es decir, ese utensilio de medida también tiene signos para ese utensilio para que contiene donde se va a poner la mercancía que están vendiendo, tiene señales para marcar cada medida. Tashma, ven y escucha, Soher et Hapoel, una persona que contrata a un trabajador y le paga de ahora para 30 días, un dinar, para hacer que la Sotimó le goren. Es decir, contrata a una persona que le venga a ayudar con el granero, a llenar, vaciar el granero durante 30 días. Hayom, bedinar. Un día de trabajo es un dinar. Y no trabaja con él hasta que llegan los días del granero, es decir, le contrató a lo mejor antes de la época. Vela Goren, Ubeshata Goren, y en el momento del trabajo en el granero, Shabu Yabodat, Kol Yom, Shel Poel Hu, Yafe Sela. Es decir, si le contrata por 30 días, la Azot Imo Goren, Hayom Bedinar, le dice, un día en el que no hay trabajo de granero, te pago un dinar. Pero cuando hay granero, un día es un Sela. ¿Sí? Azkeban, Shekibel Tashlum, Merosh, Uzdil Hamejir, pero como ya le pagó desde el principio, redujo su valor, el precio. Asur lehanot emenu. Está prohibido sacar provecho del trabajador. ¿Por qué? Porque se considera como si fuese ribit, que está tomando comisión de ello. Abalim sejaró, pero si lo contrató, me hayom, dinar leyom, velagoren y afesela mutar. Pero si le dijo directamente, te contrato, hoy, sí, desde hoy, un dinar por día. Y cuando sea la época del granero, sí, un sela. Ahí está permitido. Porque todos los días de trabajo, que yo mejad oregen, es como si fuese un día en su longitud. ¿Veis al Kadataj? Si me vienes a decir que cuando le dijo, Korbesh Loshim sea besela, ani mujer leja, te vendo una tonelada, un cor, por 30 monedas, y cada sea, perdón, es una moneda. Entonces, ahí que dijimos, Rishon, gana. Según va completando la cantidad de una CA, le tiene que pagar un SELA. Si es así, a Hanami aquí también. Kama, mifsak, psak. Es decir, cada día que este trabajador fue contratado, tiene que contar por separado. De Azurle no de menos, está prohibido sacar provecho más allá de eso. Entonces, ¿qué dice la Cámara? Aquello que está escrito en la Veraita, que cuando le dice, mi dinar leyom, velagoren yafé sela mutar, es decir, un dinar por día y una sela para la época de la cosecha del granero está permitido. Tenemos que preguntar, Emay, ¿por qué está permitido? Vea Hagar Natar Lihu, Are Zedome, eso se parece al ribit, al interés que dijimos, ¿sí? Arriba. Responde la Gemara y dice, Amar Raba, dijo Raba,
Betasbera zilzule bishirut ni asir. ¿Acaso está prohibido? Vejiasur la poel. ¿Acaso está prohibido que el trabajador le askir asmo bezol yoter? Que el trabajador se ofrezca para trabajar por menos dinero. Entonces, no se parece que le esté sacando provecho como si fuese ribit. Pregunta entonces la Gemara si es así. Maishena Reisha o Maishena Seifa, ¿qué diferencia hay entre el principio y el final? Reisha de lo Kabid Behade Mehashta. El principio, ¿de qué estamos hablando? Que no empezó el trabajador a trabajar inmediatamente desde ahora. Mihaze Kiagar Natarli. Entonces esto parece, Arezo Jumra, Shenira Kemo, Agar Natar. Sefa, pero el final, de Ka'abi Behade Meashta, puesto que empezó a trabajar inmediatamente, lo mejor de Kiagar Natarli. No se asemeja a este caso en el cual se parece que se está aprovechando de él. Vimos en la Mishnah, Imaya Mejubar Bekarka Betalash. Como si este lino estaba atado a la tierra, estaba conectado a la tierra todavía, y él lo arrancó, cualquier pequeña cantidad, Kana lo adquiere. Mishum de Talash, Kosheu Kana. ¿Por qué es que adquiere? Porque lo arranca. Amar Rav Sheshet, Ajaba Maya Esquina. ¿De qué estamos hablando aquí? De Amarle, le dijo el vendedor al comprador, Lech Yefe Leja Karka Kosheu, Ukne Kolmashe Aleja. Es decir, la intención del vendedor, ¿cuál era? Si hace quiñán, que haga un acto de adquisición con el terreno y que le sirva para Veyoilo le mejubar Elea, Afsheno Kone Lota Karka. Es decir, a pesar de que no adquiere el terreno. ¿Por qué? Perdón, a pesar de que no adquiere el terreno, en el momento en el que arranca un poquito de ese lino, desde Kinyan Hazaká se considera un acto de adquisición por toma de posesión, por una Hazaká, porque está mejorando el terreno para trabajarlo. Y eso también sirve para el resto del lino que está en ese lugar. Hasta aquí llega este dado, que tengamos un excelente día.